Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. El primer tema, sin duda, a ver, todo cambio y particularmente un cambio tan profundo e importante como es toda la reforma educativa, y que esto, que es el modelo que se deriva de la propia reforma y la propuesta curricular, bueno, es parte de esta transformación, pues sin duda enfrenta y va a seguir enfrentando muchos obstáculos. Hacer transformaciones profundas implica, por supuesto, cambiar el status quo en muchos aspectos, implica mover inercias burocráticas, implica hacer cambios sobre cómo se organizan, sobre cuál es la visión que se tiene al interior de un sistema educativo tan grande, tan amplio y tan diverso. Implica, por supuesto, también cambios de diversa índole, que es normal que generen, yo diría más que obstáculos, generan grandes retos. Las transformaciones que se requieren en la reorganización del sistema educativo van a ser un gran reto. Los cambios que se requieren de parámetros sobre los contenidos, sobre la pedagogía, pues también lo son. Sin embargo, estamos convencidos que, aunque sean grandes retos y aunque sin duda es y será un proceso complejo, es algo que tenemos que hacer como país. Si algo tenemos claro es que la capacidad que tenga México para enfrentar un mundo globalizado y competido como es, de manera ya muy clara y obvia, el siglo XXI. Si México quiere salir adelante de la desigualdad que tenemos como país, un instrumento fundamental, si no es que el central y el más importante, es el de la educación. Y por ello la responsabilidad que tenemos y por lo mismo la necesidad de un cambio profundo del sistema educativo, incluyendo su modelo y sus contenidos, pues es fundamental. Y por más retos que existan, por más difícil que pueda ser, es algo que está en nuestra responsabilidad como país. ¿Qué es lo que vamos, qué es lo que van a aprender las niñas, los niños y los jóvenes en las próximas décadas? ¿Cuál es la herramienta que les vamos a dejar para que puedan enfrentar el mundo laboral, para que puedan desarrollar un proyecto personal, para que tengan opciones, para que a través del conocimiento y de la educación que tienen puedan superar la desigualdad en la que muchos de ellos se encuentran? ¿Qué herramientas les vamos a dar para que puedan tener una vida con mayores opciones y mayores libertades que las de sus papás? Esa es la pregunta relevante, y por ello, a pesar de cualquier dificultad, reto u obstáculo, esto es algo que tenemos que hacer, es parte de nuestra responsabilidad. Pero no, yo creo que precisamente este es un proceso y la importancia de tener estos foros, de que se incluya a todos quienes son actores relevantes en el proceso educativo y que podamos hacer un esfuerzo de incluir los diversos puntos de vista de la gran mayoría. Posiblemente nunca vamos a estar de acuerdo en todo. A nosotros, finalmente, como autoridad educativa, no solamente nos toca, sino estamos obligados a entregar una propuesta final, pero vamos a buscar, y ese es el ánimo y la apertura con la que estamos teniendo estos foros y estos análisis, poder incorporar la mayor cantidad de puntos de vista, que sin perder, sin duda, la coherencia y la unidad que tienen que tener estos documentos y estos planteamientos de política pública, nos permitan realmente enriquecerlos y que haya una representación muy amplia y plural del país, y que eso precisamente sea uno de los elementos que le permitan a esta reforma, a este modelo y a estos contenidos tener una continuidad más allá de los ciclos sexenales o de los ciclos políticos. Aquí lo que queremos construir es un proyecto educativo de Estado, un proyecto educativo que vaya más allá de coyunturas, porque la educación está más allá de coyunturas. Y si queremos tener una educación
de calidad, repito, que le ofrezca a los niños y a los jóvenes de México en el siglo XXI las herramientas que requieren para tener más libertades, para tener una mejor vida, para que sean más felices. Tenemos que pensar en proyectos de este calado. Muchas gracias. Bueno, como lo hemos dicho ya en varias ocasiones, ¿quiénes participan en los foros? Arrancamos con una conagua educativa, con las autoridades, con los gobernadores y con los secretarios de educación. Hoy estuvimos aquí en este primer encuentro e intercambio con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La próxima semana vamos a estar con diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas educativos. Vamos a tener otro foro con expertos, es decir, con pedagogos, con académicos, con gente que es experta en materia educativa, es decir, que vienen del ámbito académico. Vamos a tener otro con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con el CENTE. Vamos a tener otro con los directores de las escuelas normales. Vamos a tener otro con la NUYES, es decir, con los rectores de universidades de todo el país. Y vamos a tener, por supuesto, con los padres de familia, a través del CONAPACE, el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, en donde están agrupados a su vez los consejos escolares de participación social, que es el espacio en donde están los padres de familia representados en las escuelas, y ya estaremos invitando también a otras asociaciones que existen de padres de familia. Esa va a ser la manera en cómo vamos a poder escuchar y vincular a los padres de familia. Respecto a las escuelas, como lo hemos dicho, todas las escuelas que quieran participar, es decir, esto es voluntario, pero todas las escuelas que quieran participar y darnos su opinión sobre estos temas en los consejos técnicos escolares, que es el consejo en donde se reúne el director de la escuela con los maestros de la escuela, tendrán acceso a estos materiales y nos podrán hacer llegar a través de unos documentos y de unos cuestionarios que nosotros a su vez les vamos a dar, nos puedan hacer llegar sus diversos puntos de vista sobre estos temas y que nos permitan también incluirlo a la sistematización de propuestas que nos está ayudando a hacer el CIDE de este modelo. Entonces, de esta manera, esta consulta va a poder llegar a todas las escuelas del país y a todos los maestros del país que así lo decidan. Es decir, la consulta no será obligatorio para las escuelas ni para los maestros, pero todo el que decida participar tendrá un espacio que estará, por supuesto, que bien estructurado. A ver, las lenguas indígenas forman parte crucial de esta nueva propuesta. Cuando estamos hablando de los aprendizajes o de las áreas centrales del conocimiento que se están proponiendo en este modelo, el primer eje estamos hablando del lenguaje y comunicación. Y ahí la propuesta es cómo fortalecer, por un lado, la enseñanza del español para que los niños y los jóvenes tengan un manejo adecuado del idioma español, es decir, que entiendan lo que leen, que puedan expresarse tanto de manera escrita como oral con propiedad en el español, que tengan un vocabulario vasto, que se puedan comunicar bien, etcétera. Y también lo estamos proponiendo para todos aquellos que tienen otra lengua materna en nuestro país, que lo sabemos son muchos mexicanos, y ahí hay un fortalecimiento esencial de las lenguas indígenas como parte central y medular de esta propuesta. Ya en el tema al que tú te refieres tiene que ver más con la parte de autonomía curricular a las escuelas, en donde por primera vez también se les está dando un espacio para que más allá del currículo nacional obligatorio, las escuelas, de acuerdo a sus propias necesidades o a lo que quieran, puedan incursionar en un conjunto de diversos temas, que las escuelas puedan escoger si se quieren concentrar más en algunos ámbitos disciplinares o de la enseñanza, que puedan incorporar talleres de distinto tipo, como los que has mencionado, robótica, ajedrez, muchos otros, que puedan tener proyectos comunitarios o de impacto en su comunidad. En fin, todo eso se describe con una gran claridad en los documentos que hemos dado, pero son dos cosas distintas, pero vamos, ambas se toman en cuenta y son parte central de esta propuesta y del modelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como creo que todos lo saben, tú mismo lo has dicho, nosotros hemos invitado públicamente a la coordinadora para que también participe en estos foros.
Aquí reitero esa invitación. Yo espero que reconsideren su posición de no querer asistir. Reitero, espero que no se autoexcluyan de este proceso que es tan importante para el país y en donde el resto de los actores clave y fundamentales del sistema educativo han decidido participar. Estamos muy agradecidos con ellos y reiterarle a la coordinadora que está abierta la invitación, que no han sido excluidos y que si no participan es porque ellos se están autoexcluyendo de un proceso que es clave para el país. Ojalá no lo hagan. Me parece que México somos muchos, México es un país muy plural y diverso, el sistema educativo mexicano tiene una inmensa diversidad y por supuesto que la coordinadora es parte de ese sistema educativo y nos gustaría escucharlos. Pero el sistema educativo, reitero, son también muchos más y es mucho más grande y tenemos que escuchar a todos y que este proceso, ojalá ellos no se autoexcluyan. Si deciden mantener esta postura, pues nosotros la respetaremos y continuaremos hablando con el resto de los actores. Pero reitero, ojalá que no se autoexcluyan. Sobre el segundo tema que planteas como que hay imposibilidad de que estos foros se desarrollen en los estados donde hay mayor presencia de la coordinadora, yo espero que no. Yo creo que otra vez somos un país plural, democrático, en donde tiene que haber una tolerancia y una elemental. Una cosa es que a lo mejor ellos no estén de acuerdo, reitero, están siendo invitados porque precisamente este es un espacio para poder escuchar. Nosotros entregamos documentos terminados, más no definitivos, porque en esta etapa se trata de escuchar, se trata de enriquecerlos y por eso los invitamos. Pero me parece que en un país como el nuestro no cabe el querer callar voces y no cabría el que quieran impedir que se desarrollen estos foros. Me parece que estos foros enriquecen el modelo y yo estoy seguro que no será así. Yo estoy seguro que en un país plural y democrático nadie puede restringir o impedir que se desarrollen este tipo de procesos y yo confío y espero que sea así. Sobre los tiempos, a ver, la reforma educativa es una reforma de un largo alcance. El impacto global completo que tenga la reforma educativa, siempre lo hemos dicho, va más allá del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Es una reforma, por ello se le ha catalogado como una reforma estructural de largo plazo, de largo aliento, y más en un sistema como el educativo en donde los procesos tardan tiempo. Sin embargo, lo que está en nuestra obligación es, como ya lo he dicho, que cuando termine el gobierno del presidente estén los principales elementos de la política de la reforma educativa en marcha. Es decir, que este modelo esté en marcha, obviamente no estará terminado, me refiero terminado a que esté funcionando ya perfectamente en todo el país, pero estará terminada la política pública y estará iniciado el proceso que se requiere para ir generando ese cambio. Ese es nuestro compromiso, que es decir, que toda la política pública de la reforma educativa esté terminada y esté caminando cuando termine este gobierno y por supuesto pues después tendrá que continuar y seguir para que tenga un impacto ya completo y final. A ver, sobre el primer tema, yo reiterar la invitación a la coordinadora y que no reiterar y pedirles que no se autoexcluyan de este proceso tan importante. Nosotros siempre estaremos abiertos a recibir cualquier opinión derivada de cualquier otro proceso, pero reiteramos, este es un proceso en donde están participando todos los actores centrales y relevantes del sistema educativo y que por lo mismo ojalá no se autoexcluyan de este proceso. Finalmente decir que el proceso de negociación que se ha llevado ha partido primero de distender sobre un asunto que iba más allá de lo educativo, era un problema de gobernabilidad que requería el que pudiera haber una distensión entre particularmente de la situación que se estaba viviendo en algunas zonas de Oaxaca y de Chiapas y por eso era fundamental que el diálogo iniciara y empezara en la Secretaría de Gobernación para lograr esa distensión. Uno de los acuerdos que se logró es que hubiera 3 mesas, una de ellas es la mesa educativa en donde han participado los subsecretarios de la Secretaría de Educación Pública
pues para poder iniciar y poder platicar estos temas. Parte de lo que se trató en esas mesas fue la invitación que le hicimos a la coordinadora a participar en este modelo educativo, y me parece que los parámetros están muy claros y nosotros siempre los hemos dicho. Está ya muy conocido cuál es su posición sobre la reforma educativa, también es muy clara cuál es nuestra posición sobre la reforma educativa, y en ese sentido el espacio y el diálogo que puede prosperar entre ambas partes en materia educativa tiene que ver precisamente con estos elementos. Si estamos abriendo un debate sobre el modelo educativo a partir de unos documentos que hemos presentado, ese es un espacio central en el que podemos platicar y en el que se pueden y en el que podemos escucharnos mutuamente y eventualmente, como estoy seguro, si hay buena voluntad de las partes, encontrar puntos en común. Me parece que es ahí donde están los espacios, si es que hay buena voluntad de nuestra parte, la hay, la existe, y bueno, y que eso permita también distender el resto del conflicto que existe en algunas de estas entidades. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.